Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a trabajar en este caso con la función valor absoluto. Vamos a intentar representarla y bueno, para poder representarla hay que definir la función a trozos utilizando la definición de valor absoluto que voy a poner aquí en la pizarra en el lado derecho. La definición de valor absoluto me dice que el valor absoluto de una expresión o un número, es igual a la propia expresión, sin cambiarle el signo, siempre y cuando esa expresión o número sea mayor o igual que cero. Por el contrario, si esa expresión o número es menor que cero, es decir, es negativa, lo voy a poner aquí porque muchas veces no somos capaces de ver que A sea menor que cero significa que A tiene que ser negativa, y que A sea mayor o igual que cero significa que debe ser o bien positiva o cero. En este caso, en el caso en el que A sea negativa, lo que hay dentro del valor absoluto, el valor absoluto de esa expresión negativa sería menos A. Bien, pues esta definición de valor absoluto es la que voy a utilizar para expresar como una función definida a trozos esa función valor absoluto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si os dais cuenta, es estudiar el signo de la expresión que tengo dentro del valor absoluto. Es decir, tengo que estudiar el signo de x cuadrado menos 1. Bien, el signo de un polinomio de segundo grado o el signo de cualquier función polinómica es muy fácil de estudiar porque lo único que tenéis que calcular son las raíces de x cuadrado menos 1, que ya sabéis que se obtienen igualando x cuadrado menos 1 a 0, de donde las raíces son x igual a más menos 1. Bien, pues esas raíces, representándolas en la recta numérica, menos 1 y 1, donde ya sabemos que x cuadrado menos 1 es menos 1 y 1 respectivamente, esa expresión es 0 y 0, esas raíces me dividen a la recta en tres trozos que son exactamente iguales. Este es el primer trozo, de menos infinito a menos 1, ahí el signo de x cuadrado menos 1 va a ser siempre constante, el mismo. Después tenéis otro trozo de menos 1 a 1, donde el signo de x cuadrado menos 1 va a ser siempre también constante, va a ser el mismo. Y de la misma forma el signo entre 1 y más infinito, aquí en este trozo también va a ser constante. Bien, entonces para ver qué signo tiene cada uno de esos trozos, basta con que cogáis un número, el que os dé la gana. Por ejemplo, yo voy a coger x igual a menos 2 y sustituimos en la expresión x cuadrado menos 1, el menos 2 por x, y obtenéis que vale 3, por lo tanto aquí sería positiva. Entre menos 1 y 1, pues por ejemplo cogéis x igual a 0, sustituís en la expresión y me da negativa. Y entre 1 y más infinito, por ejemplo, cogéis el 2, x igual a 2, y sustituís en la expresión y me da que esa expresión en ese trozo va a ser positiva. Voy a marcar en azul donde es positiva para remarcar el asunto, y donde es 0, que es entre menos infinito y menos 1, es bien positiva o bien 0. Y entre 1, incluyendo el 1, y más infinito es 0 en 1 y positiva en el resto. ¿Dónde es esa expresión negativa? Pues entre menos 1 y 1, sin incluir al menos 1 y sin incluir al 1. Bien, pues ya de esa manera ya tengo determinados los tres trozos donde la función valor absoluto la voy a descomponer como tres trozos con tres funciones correspondientes a cada uno de ellos. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a coger entonces ahora la función f de x, que es valor absoluto de x cuadrado menos 1, y vamos a ir pensando en el primer trozo, entre menos infinito y menos 1, incluyendo al menos 1, ¿vale? Entre el menos infinito y menos 1, si x es menor que menos 1 o igual que menos 1, la función, lo que tengo dentro del valor absoluto, x cuadrado menos 1, va a ser positivo. Bien, pues cuando el valor absoluto de lo que tengo dentro, si es positivo, va a valer lo mismo que tengo dentro, es decir, es a. En este caso, el valor absoluto de x cuadrado menos 1 en este trozo donde es positivo el x cuadrado menos 1 va a valer entonces x cuadrado menos 1. Bien, me voy al siguiente trozo, es decir, entre menos 1 y 1, sin incluir el menos 1 y sin incluir el 1. Voy a expresarlo eso como intervalo entre menos 1 y 1. En ese trozo, fijaros, en ese trozo la función es negativa. Me voy a la definición.
La función es negativa. Cuando la función o la expresión es negativa, a lo que hay dentro del valor absoluto se le cambia el signo. Pues eso es lo que voy a hacer en este caso. A lo que hay dentro del valor absoluto, que es x cuadrado menos 1, le cambio el signo. Será menos x cuadrado menos 1, con lo cual ahora pues lo único que voy a hacer es cambiar el signo, menos x cuadrado más 1, ¿de acuerdo? Entonces lo borro y lo voy a poner ya de forma definitiva, menos x cuadrado más 1. Y luego, si x es mayor o igual que 1, vamos a ver qué ocurre en este caso. Si es mayor o igual a 1, o es 0 o es positiva. Si es 0 o es positiva, el valor absoluto de la expresión que se tenga es la propia expresión. En este caso, el valor absoluto de x cuadrado menos 1 será x cuadrado menos 1, que es lo que voy a poner aquí. Entonces, si os dais cuenta, esta sería la definición como función definida a trozos de la función valor absoluto. Bien, pues ya lo que resta es representar esa función definida a trozos en cada uno de ellos. Vamos a recordar que el primer trozo va de menos infinito a menos 1. Esta es la recta x igual a menos 1, entre menos 1 y 1, y a partir del 1. Es decir, en este trozo la función se va a definir como x cuadrado menos 1, al igual que en este trozo, y en este trozo la función se va a definir como menos x cuadrado más 1. Bien, vamos a representar el primer trozo y el tercero, que es una parábola. Aquí la tenemos, donde vamos a calcular el vértice, que es menos b partido por 2a. La coordenada x del vértice es menos b, que es 0 partido por 2a, que es 0 partido por 2, que es 0. Y la imagen del 0, que es menos 1. Por lo tanto, ya tendríamos la coordenada del vértice, que estaría en 0 menos 1, pero ya, si os dais cuenta, está fuera de su dominio de definición, ya que en este caso voy hasta menos 1 y a partir de 1. Entonces, ese punto cae fuera del dominio de definición. Cojo los puntos de corte con el eje x, que es cuando la y vale 0, es decir, cuando x cuadrado menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, los puntos que tengo son x igual a más menos 1. Serían entonces 1, 0 y menos 1, 0. Los puntos de corte sería este punto de aquí y este punto de aquí. El punto de corte con el eje y, que es cuando x vale 0. En este caso es el punto 0 menos 1. Pero 0 menos 1 es el vértice, está fuera de su dominio. Y bueno, daros cuenta que a es igual a 1, por lo tanto las ramas de la parábola van a ir hacia arriba. El vértice hemos dicho que estaba aquí, pero no coge ese punto. Por lo tanto, la parábola va a ser, o sea, en esos dos trozos se va a representar aproximadamente de esa manera. Lo que vamos a hacer ahora es coger una tabla de valores, dándole valores a la x a la izquierda del menos 1 y a la derecha del 1. Por ejemplo, le doy el valor menos 2, le doy el valor menos 3, aquí le daría el valor 2 y el valor 3 para 2 y para menos 2, si sustituís en la función, se obtiene como imagen el 3, y para el menos 3 se tiene como imagen el 8, y para 3 también. ¿Vale? Pues para menos 2 tendría como imagen 3, y para menos 3 tendría como imagen el 8, que vamos a suponer que está por aquí aproximadamente. Para 2 el 3 y para 3 el 8. Por lo tanto, ya tengo el primer trozo representado, que sería esta rama y esta rama. Y este punto ya sabéis que lo coge porque pertenece al dominio de definición. Ya por último nos quedaría representar la función en el trozo entre menos 1 y 1, que se define como menos x cuadrado más 1. Bien, el vértice lo calculamos, menos b partido por 2a, la coordenada x es 0 y la coordenada y es 1, por lo tanto el vértice lo vamos a encontrar aquí, en este punto. Los puntos de corte con el eje x cuando la y vale 0, que son los mismos que hemos calculado antes, x igual a más menos 1, es decir, serían 1, 0 y 0 y menos 1, 0. Pero daros cuenta que no toma ni el 1 ni el menos 1, por lo tanto no podríamos utilizarlos para representarla, pero bueno, ya está definida la función en ese punto según los dos trozos anteriores que hemos visto. Por lo tanto, esos puntos, eso me hace que la función sea continua. En el eje y, la x vale 0, de donde se obtiene precisamente el 0 e y vale 1, se obtiene precisamente el punto 0,1, que es el vértice,
Y ya por último, bueno, pues si queremos se puede coger una tabla de valores, aunque bueno, recordar que A es igual a menos 1, por lo tanto la gráfica va a ser así y ya estáis viendo cómo se va a representar. Bueno, le damos, si queréis, un par de valores a la X, el valor 1/2 y el valor menos 1/2, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos para 1/2 menos 1/4 más 1, que es igual a 3/4, y para menos 1/2 tendríamos menos 1/4 también más 1, que es igual a 3/4. 3/4 de 0,75, entonces para menos 1/2, 0,75, a ver, voy a ampliar un poquito, estaría más o menos por aquí, el punto, y por aquí. 1/2 y menos 1/2, 0,75. Bien, pues con esos 3 puntos ya estamos en condiciones de poder representar este trozo, que sería algo similar a esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es representar esta parábola sin utilizar la función esta definida a trozos que hemos obtenido de la definición, sino que lo voy a hacer directamente representando x cuadrado menos 1 y aplicándole el valor absoluto, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a ver la otra forma de representar esta función sin recurrir a su definición a trozos. Lo primero lo que vamos a hacer es representar la función y igual a x cuadrado menos 1 sin tener en cuenta que está afectada por el valor absoluto. Al ser una parábola, calculamos el punto, el vértice, cuya coordenada x del vértice y del vértice ya sabemos cómo se calcula. Menos b partido por 2a sería 0 partido por 2, que es 0. La coordenada y del vértice sería la imagen del 0, que es menos 1. Bien, menos 1. Por lo tanto, las coordenadas del vértice serían 0, menos 1. Es un punto que estaría aquí. A continuación, representamos los puntos de corte con el eje x cuando la y vale 0, es decir, cuando x cuadrado menos 1 es igual a 0, obtengo más menos 1. Los puntos de corte serían 1, 0 y menos 1, 0. Serían este punto y este punto. Y el punto de corte con el eje y, si lo calculáis, es cuando la x vale 0, se obtiene y igual a 1, a menos 1, que es precisamente 0 menos 1, es el vértice que ya hemos calculado antes. Tener en cuenta que a es igual a 1, que es positivo, por lo tanto las ramas de la parábola van a ir hacia arriba. Y para apoyar a la gráfica le vamos a dar una serie de valores a la x para hallar la y hallar 4 puntos. Por ejemplo, el 2, el menos 2, el 3 y el menos 3, cuyas imágenes son 3, 3, 8 y 8. Menos 2 la imagen es 3, menos 3 la imagen es 8, se me sale del plano, pero bueno, nos vale más o menos para poder representar por encima la gráfica de la función. Entonces daros cuenta que la gráfica de esta función, de esta parábola, función cuadrática, sería esta. Como la función cuadrática igual a x cuadrado menos 1 está afectada realmente por un valor absoluto, todas las imágenes que sean negativas, es decir, todos los valores y que sean negativos, me los va a transformar en positivo. Por lo tanto, ahora aquí hay que localizar si hay algún tramo que esté en la parte negativa, y efectivamente este tramo, si os dais cuenta, está en la parte del eje y, que es negativo, es decir, el valor menos 1 me lo va a transformar en 1. Este punto de aquí me lo transforma en un valor positivo, en el simétrico positivo. Este punto de aquí me lo transformaría en el simétrico positivo. Por lo tanto, una vez que ya he representado igual a x cuadrado menos 1, le aplico el valor absoluto a la propia gráfica, a la imagen, al grafo de la función, y realmente la función representada correctamente como valor absoluto de x cuadrado menos 1 sería esa, ¿de acuerdo? Entonces esta parte habría que quitarla, vamos a ver ahora, y se nos quedaría la gráfica de la función como estáis viendo, que es igual que lo que hemos hecho antes. Bien, pues espero que os haya servido y hasta la próxima.